Bueno, perfecto. Ahí estamos grabando y todo. Sí, Daniel, lo mandé esta mañana. Debo haber tenido algún problema en el mail porque no lo recibió nadie el enunciado. Lo mando ahora después que terminemos la clase de hoy, lo mando, no se hagan problema. ¿Sí? Igual lo vamos a ver ahora, como para que ustedes vean por dónde viene el enunciado. ¿Sí? No me fijé cuántos somos. ¿Ya estamos? Sí, medio como que ya estamos. Bueno, a ver. Este enunciado es una práctica para que hagan práctica de lo que son las estructuras repetitivas. ¿Sí? Si se acuerdan, el while, el do while, el for, todas las cosas que vimos en la clase pasada. Acá tenemos que hacer lo siguiente. Primero, fíjense, ingresar por teclado la capacidad máxima de carga del vehículo. Vieron que había gente recién que decía que se les había ocurrido cargar la capacidad máxima para que no fuera fija. Bueno, ahí está. Y en algún momento lo íbamos a pedir. ¿Sí? Ahora hay que pedirlo, obviamente hay que cargar la capacidad máxima en alguna variable, acá les dice qué tipo de dato es, va a ser un int, ustedes deciden el nombre de la variable, etcétera, etcétera. Vamos a declarar dos nuevas variables, una para controlar el peso total cargado en el vehículo, de tipo float, y otra para controlar la cantidad de bultos cargados, de tipo entero. ¿Sí? Bien. Ahora, después de esto, vamos a tener que hacer un ciclo. Ustedes decidirán qué ciclo. Nosotros recuerden que habían visto tres tipos de ciclos, el while, el do while y el for. Ustedes decidirán cuál es. Y tienen que hacer lo siguiente. Mientras exista capacidad de carga en el vehículo, tienen que hacer estos 4 puntos que figuran acá. No uno de estos 4, sino los 4. Para eso tienen que solicitar el peso del bulto a cargar. ¿Sí? Cargando 0, tendría que terminar la carga. Sumar el peso ingresado al total que se lleve hasta ese momento. ¿Sí? Recuerden que habíamos declarado una variable antes para controlar el peso total cargado en el vehículo. O sea, cargamos un bulto, le decimos cuánto pesa y sumamos eso a la carga total del vehículo. Incrementar la cantidad de bultos. Ahora el incremento es 1. O sea, simplemente vamos a ir contando. En un primer caso vamos a acumular el peso y en el segundo vamos a ir contando la cantidad. ¿Sí? Y por último, vamos a presentar un mensaje antes de cada carga que indique cuál es la capacidad restante en kilogramos, ¿sí? Que tiene el vehículo. Uy, termino de convertir mi video. ¿Cómo tendríamos que hacer eso? ¿Sí? A ver, si nosotros sabemos cuál es la capacidad total de carga del vehículo y sabemos cuánto llevamos cargado, obviamente ahí hacemos una resta y sabemos cuánto tenemos disponible todavía para cargar. ¿Sí? Y justamente la capacidad que todavía tenemos para cargar es el tamaño máximo del bulto que podemos cargar. O sea, si a mí el sistema me dice tenés 75 kilos disponible, eso tengo que controlar que cuando el usuario vaya a cargar un bulto nuevo, no puede exceder los 75 kilos, porque no entraría. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, todo eso tiene que ver con la carga del vehículo. El punto 4 dice, para ser rentable el viaje tiene que tocar exactamente 4 ciudades. Hacer un ciclo que permite ingresar la distancia que separa cada una de ellas y acumular dichas distancias para poder calcular el costo total del viaje y el consumo de combustible. Ya lo revisamos, Luis, ya volvemos para atrás y vemos cuáles son las dudas que quedaron. ¿Sí? Tenemos que cargar las distancias, acumular las distancias y eso se tiene que usar para calcular el costo total del viaje y el consumo de combustible. ¿Sí? La distancia de la primera ciudad se mide desde la base. La distancia de la segunda ciudad se mide desde la primera. Y así sucesivamente hasta llegar a la última ciudad. ¿Sí? Cuando nosotros antes decíamos que teníamos que viajar X cantidad de kilómetros, ahora le vamos a pedir al usuario que nos diga qué distancia hay entre las ciudades de las 4 ciudades que tenemos que visitar. ¿Sí? Básicamente, para saber cuál es el largo total del recorrido, voy a tener que sumar la distancia a la primera, más la segunda, más la tercera, más la cuarta. ¿Sí?
El último punto, el punto 5, dice calcular la distancia promedio entre las ciudades y informar dicho valor por medio de un mensaje. ¿Se acuerdan cómo se calculan los promedios? Estamos lerdos, ya tendría que haber dicho sí todo el Sí, mundo. sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ya sabiendo la cantidad de ciudades que hay que visitar y las distancias que tenemos entre cada una de ellas, podemos hacer el cálculo de cuál es la distancia promedio entre ciudades, por más que sean distintas. ¿Sí? Hasta donde vimos ahora, ¿sí? ¿Hay dudas con respecto a la interpretación de qué es lo que tienen que hacer? No me pregunten cómo lo tienen que hacer. La idea es que nos saquemos las dudas de qué tenemos que hacer y ustedes resuelvan el cómo. Profe, yo en el punto 3 me perdí un poco, como que pasó muy rápido y no lo entendí bien. Punto 3. Vamos de nuevo con el punto 3. En el punto 3 te dice, hay que hacer un ciclo para que, mientras exista la capacidad de carga en el vehículo, hacer lo siguiente. ¿Sí? Ahí obviamente vas a tener que revisar mientras exista capacidad de carga en el vehículo. ¿Sí? El punto 1 decía que vos podías cargar por teclado la capacidad máxima, o sea que el vehículo empieza completamente descargado. ¿Sí? Su capacidad de carga está al tope y su cantidad cargada es 0. ¿Sí? El vehículo está vacío. El punto A te dice solicitar el peso del bulto a cargar. ¿Sí? ¿Cuánto pesa lo que querés cargar en el vehículo? X cantidad. ¿Sí? Habíamos hablado recién de que el peso es un float. ¿Sí? Así que vos tenés que ir viendo cuánto se carga. Si vos cargas 0, ahí, Marcos, eso no lo habíamos hecho ya cuando declaramos la carga máxima del camión. Sí, lo que pasa es que en el enunciado hasta ahora nosotros teníamos un valor fijo. Vos ahora le vas a tener que pedir al usuario que te diga cuánto carga el camión. Nosotros usábamos un valor fijo, ahora se lo tenés que pedir al usuario. El usuario va a tener que escribir por teclado, quiero usar un vehículo que cargue 7.500 kilos. Bueno, perfecto. Hacemos todos los cálculos, pero sobre 7.500 kilos. ¿Sí? Por eso lo pedimos al principio. Volvemos al punto 3. Solicitamos el peso del bulto a cargar. En el siguiente paso, sumamos el peso ingresado al total que se lleva hasta el momento. O sea, si es la primera carga, va a ser 0, que no teníamos nada, más X, lo que el usuario haya cargado. Si ya tenía algo cargado, va a ser ese monto, ese peso, más lo que el usuario haya cargado. ¿Sí? Y vamos a ir manteniendo actualizado cuál es el peso total que el vehículo lleva cargado hasta el momento. ¿Sí? Eso es el punto B. El punto C es simplemente un contador. Te dice, ¿han cargado un bulto nuevo? Sí, súmale 1 a la cantidad de bultos. Ahí no importa cuánto es el peso. ¿Sí? Ahí vos vas a tener cargado un bulto, 2 bultos, 3, 4, 5, así hasta que termines. ¿Sí? Y el punto D te dice presentar un mensaje antes de cada carga que indique la capacidad restante en kilogramos. O sea, cuánto te queda disponible en el vehículo para poder cargar. ¿Sí? Obviamente, cuando entres por primera vez al bucle, la capacidad máxima va a ser la capacidad máxima del vehículo. O sea, si eran 6.500 kilos, tenés para cargar 6.500 kilos. Pero a medida que vayas cargando, esa capacidad máxima va a ir reduciéndose. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien, están saliendo medio cortados. ¿A mí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. ¿Alguno de los otros puntos tienen dudas, consultas? Sí, Yo ahí, no profe, entendí cómo se mide la distancia en el punto 4. Siempre desde la base, o sea, de la base hasta la primera ciudad, la base hasta la segunda, la base hasta la No, tercera. no, no, no. La primera es de la base a la primera ciudad. La segunda es de la primera ciudad a la segunda. Pues vos no volvés a la base. ¿Sí? O sea, si vos tenés 4 ciudades, a ver, es bastante irrelevante a los fines del ejercicio. ¿Sí? Pero la idea es que vos te des la idea de que si vos tenés que recorrer 4 ciudades, las distancias no son todas desde la base. La desde la base es la que va desde la base hasta la primera ciudad. El segundo tramo que vos recorras va de la primera ciudad a la segunda. La otra va de la segunda ciudad a la tercera y así sucesivamente. Bien, bien, claro.
¿Los bultos serían considerados los pesos entre las unidades medianas o pequeñas? No, olvídense del tamaño de caja fijo que teníamos hasta ahora. ¿Sí? Porque hasta ahora cargábamos la caja de 75, la caja de la mitad y la caja de un tercio. ¿Sí? Ahora eso ya no corre más. Ahora le vamos a pedir al usuario que cargue bultos y vamos a poder cargar cualquier cosa. ¿Sí? Esa variable la comentamos. Mira, de cualquier forma no la vas a tener que usar. Así que si querés comentarla o no, podés dejarla así. De cualquier forma no la vas a volver a usar en el cálculo, vas a usar otra. Yo te diría que no la comentes, déjala ahí. Total, no pasa nada, no la vas a usar. Como mucho te puede llegar a dar un warning NetBeans diciéndose que la variable tal no está en uso. Pues está bien, ya sabemos que no está en uso, déjala. ¿Sí? No pasa nada. Profe, tengo una duda ahí en esa parte con el tema de lo que vamos a dejar en desuso, Sí. porque, bueno, yo para calcular los bultos que entraban en las cajas chicas, todas esas cosas, puse todo con if. Eso voy a tener que escribir todo, otra vez, esa parte por lo menos, o comentarlo. Mira, si querés comentarlo, pero de cualquier forma eso ya no va a ser relevante. Sí, A ver, ¿para qué puede hacer falta que lo comentes? Y si vos le has estado pidiendo datos de ingreso al usuario para hacer ese cálculo, y ya no se lo tendría que pedir más, porque ahora vas a hacer el cálculo del peso total y todo eso de otra forma. No claro, tiene sentido que se lo pidas dos veces. claro, ¿Sí? claro. Si vos Bueno, simplemente entonces tenías dos variables y un cálculo matemático entre medio, si querés comentarlo o no, no importa, porque no va a alterar nada. Pero si vos ya tenés ahí algunas decisiones o algunas cargas de datos, y es así, porque si no el usuario va a quedar confundido. Me pediste claro, primero los bultos de una forma y ahora me pedís los bultos de otra, ¿en qué quedamos? claro, claro. Bien, listo. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? Sí, decime, Marcos, dale. Si estás con el micrófono abierto, no te estoy escuchando. Ah. ¿En el programa terminado todo el trabajo debería realizarse en un único método? No, no. De hecho, ya después más adelante, cuando empecemos a ver orientación a objetos, métodos, funciones y todo ese tipo de cosas, vamos a ir cortando todo este código que está todo metido en un solo lugar y lo vamos a ir separando en lugares distintos para que hagan cosas más chicas. Precisamente el trabajo final terminado debería tener prácticamente nada en el método main principal. ¿Sí? Solamente las cargas de datos deberían estar en el mail. Todo el resto del trabajo se tendría que estar haciendo en otro lado. Ya, pero no se apuren. Ya vamos a ver cómo vamos sacando porciones de código y a dónde las vamos a ir poniendo. Pero ya deben haber notado que esto se va a ir haciendo cada vez más inmanejable. Si empezamos a meter cada vez más funcionalidad, esto va a ser cada vez más grande y cada vez más complejo. Todavía estamos frente a un código muy simple y ya van viendo de que se va poniendo medio pesadito para seguirlo. Sí, es verdad. Bueno, no se hagan problema porque ya a partir de la clase que viene ya vamos a ir dividiendo ciertas cosas. ¿Sí? Sería muy importante que antes de lo que veamos en la clase que viene, por lo menos hasta el punto 3, se hayan puesto todos al día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí en adelante vamos a empezar a redistribuir funcionalidad que ya va a estar desarrollada. Entonces, aquel que no haya hecho la parte 3, cuando yo le diga muevan los métodos para hacer tal y cual cosa, no los van a tener hechos. ¿Sí? Y va a ser más complicado. Yo les sugiero que se vayan poniendo al día. Se hacen rápido estas cosas, pero bueno, no se duerman. ¿Sí? Bueno, perfecto. Si no hay más duda con respecto a los TP, ni sobre lo anterior, ni sobre esta parte, arrancamos con lo que es teórico de objetos, ¿sí? Bueno, cambiamos un poquito lo que estamos compartiendo y vamos a pasar acá. A ver. Nosotros, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado al principio, cuando estábamos tratando de definir qué es lo que es Java, qué tipo de lenguaje era, algunas de las características, habíamos dicho que Java es un lenguaje orientado a objetos.
Ese lenguaje orientado a objetos tiene algunas características que nos dicen cómo se estructuran los programas y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para respetar lo que se denomina el paradigma de orientación a objetos, ¿sí? Este slide, que no está dentro de los PowerPoint que se bajan de Proidesa, pero después se los puedo mandar si quieren, es bastante claro desde el punto de vista de que qué es lo que nos deja hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dejar hacer el paradigma orientado a objetos? Por un lado, el paradigma orientado a objetos es un paradigma de programación, que es una forma de programar, ¿sí? Un estilo de programación que organiza las funciones en entidades que se llaman objetos, ¿sí? O sea, cada una de las cosas que componen un programa se llaman objetos, ¿sí? ¿Y esos objetos cuáles son las particularidades que tienen? Los objetos tienen dos cosas que se llaman métodos y atributos, que es como se ve acá en este pedacito. No sé si ven ustedes el puntero del mouse mío. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Bueno. Sí, se ve. Lo que se denominan atributos y métodos, que no son otra cosa que los datos que contiene cada uno y las funcionalidades o las funciones, que son las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Dentro de un objeto. Un objeto es como si fuera un mini programa, un mini contenedor donde hay una porción de un programa mucho más grande, ¿sí? Los objetos se agrupan en plantillas que se denominan, que se llaman clases. La clase es el nombre técnico, digamos, de la plantilla. ¿Cuál sería el ejemplo más parecido a una clase? Ustedes supongan que tienen que construir un auto, ¿sí? Y obviamente lo primero que tienen que tener al momento de construir el auto, que es lo que es el plano. ¿Sí? Un auto, una casa, ¿sí? Cualquier cosa que sea compleja. Ustedes van a tener un plano. En ese plano van a figurar cada una de las piezas, con las especificaciones de las piezas, cómo se ensamblan unas con otras, cómo tienen que colocarlo, a qué altura van las ventanas, qué tamaño tienen las ventanillas del auto, cuáles son las dimensiones de la rueda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienen un plano. Ahora bien, yo les pregunto, si ustedes tienen un plano, ¿pueden hacer un solo auto? Podemos hacer muchos en base a ese plano. Pueden hacer un montón de autos en base a ese plano, teniendo en cuenta que todos los autos que hagan con ese plano van a ser iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso de las casas, yo puedo hacer muchas casas con un plano. Es más, ni siquiera necesito que estén en el mismo lugar, puedo hacer muchas casas en distintos lugares. ¿Sí? Pregunto, ¿yo puedo pintar de distintos colores los autos, aún habiéndolos construido todos con el mismo plano? Sí. Sí. ¿Puedo ponerle tapizados distintos a los autos a pesar de que los haya construido con el mismo plano? Sí. Sí, también. Entonces, yo puedo hacer distintos ejemplares de ese auto, pero no necesito necesariamente que todos sean exactamente iguales entre sí. Todo lo que se pueda variar de uno al otro, siempre y cuando no sea estructural, lo puedo cambiar. Los autos pueden salir pintados de distintos colores, uno puede salir con la alfombra de cuero, otro con la alfombra de goma, otro con el tapizado de tela, otro con un tapizado de cuero, con distintas terminaciones en la luneta, ¿sí? Y sin embargo los construía todos con el mismo plano. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo nos va a pasar con nuestras clases. Nuestras clases nos van a determinar un conjunto de funcionalidad y de datos mínimo estándar para todos los objetos. Ahora bien, el contenido o el valor que tengan esos datos va a variar de objeto en objeto, ¿sí? Supongamos que yo tengo una clase para construir una casa, ¿sí? Y uno de los atributos que tiene esa casa se llama dirección, ¿sí? Obviamente cuando yo construya dos casas iguales no las voy a poner las dos en la misma dirección. Seguro que van a estar en distinto lugar. Ahora bien, el hecho de que la dirección tenga un contenido distinto en las dos casas, ¿altera en algo cómo se construyeron? No. ¿Sí? Yo fabrico 50 autos. Seguro que los 50 autos van a tener 50 patentes distintas. 50 números de motor y números de chasis distintos. Y sin embargo los autos son todos iguales.
¿sí? Al menos han sido construidos en base al mismo plano, ¿sí? Eso es lo que se denomina en programación orientada a objetos la instanciación, que es este pedacito que está acá en medio, ¿sí? Que es el utilizar una clase que tiene ciertos atributos generales para construir un objeto que tiene atributos particulares, ¿sí? La clase no tiene un valor en esos atributos. O sea, yo sé que la clase tiene una dirección, pero hasta que yo no construya una casa, no sé cuál es el valor de esa dirección, ¿sí? Porque, seamos honestos, es un plano, eso todavía no existe en la vida real, ¿sí? O sea que sí o sí tengo que esperar a construirlo para poder asignarle valores. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, sí. Sí. Perfecto. Supongan, vamos a seguir este ejemplo que está acá en la filmina esta. Supongamos que yo lo que voy a crear es una cuenta de un usuario, ¿sí? En un software. Bajemos ahora a una cuestión de software, ¿sí? Yo tengo que crear en un sistema una cuenta de un usuario. Esa cuenta de ese usuario va a tener algunos atributos como el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico, la contraseña, y esto probablemente sea un flag, una bandera que nos indica si es un usuario premium del sistema o no. Probablemente para darle más derecho de acceso o menos. Estoy suponiendo, ¿sí? Ahora bien, cuando yo estoy en la clase, yo no sé cuáles son los datos que hay acá adentro. De hecho, no puedo tener datos. Eso no pertenece a ninguna persona en particular. Yo sé que va a tener un nombre, pero no sé cuál es, ¿sí? Ahora bien, cuando yo creo un objeto, sí o sí, tengo que poder asignar esos datos, porque este objeto creado ya no es abstracto, ya pertenece a una persona en particular, con lo cual ya tengo un nombre, un apellido, un correo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando yo paso de una clase a un objeto por medio del proceso que se llama instanciación, que quiere decir crearlo al objeto, transformarlo en una instancia concreta, ¿sí? Una de las cosas que suelo hacer es asignarle los valores que lo van a identificar, ¿sí? Y que probablemente lo vayan a no solo identificar por sí mismos, sino que lo vayan a diferenciar de otros, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué tengo acá? Habíamos hablado que los objetos además tenían funcionalidades o métodos. Y fíjense, en estos métodos tenemos uno que dice editar perfil, otro que dice iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña o pasar a premium. ¿Eso qué son? ¿Qué creen ustedes que son? A ver, ¿alguna idea? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Perdón. ¿Qué creen que son esas cuestiones que ahí dicen editar perfil, iniciar sesión? Fíjense que son todos verbos. Editar, iniciar, Sí, cerrar, son cambiar. acciones, profe. Son acciones. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Esas son cosas que el objeto puede hacer. ¿Sí? A veces se dice que los dos componentes del objeto son lo que el objeto tiene y lo que el objeto hace. Lo que el objeto tiene son los atributos y lo que el objeto hace son los métodos, ¿sí? Entonces, eso me va a determinar qué cosas ese objeto puede hacer, ¿sí? Por sí mismo. Puedo hacer todo eso que figura ahí. Puedo iniciar una sesión, cerrarla, cambiar contraseña, pasar mi cuenta, cambiar mi tipo de cuenta y editar el perfil, por ejemplo, para cambiar el nombre, el apellido o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Lo más importante, sí, Marcos, son adjetivos y verbos. Claro, serían los adjetivos y los verbos, en cuanto a atributos y a los métodos, ¿sí? Los métodos definidos como verbos porque tienen que asociarse a acciones que se van a ejecutar en algún momento. Eso después en algún momento las vamos a programar, pero al inicio necesitamos saber qué se pueden hacer, ¿sí? Eso desde el punto de vista de un objeto en particular, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un nivel más arriba, vamos a tener cómo se compone una aplicación, que es esta parte que tenemos acá abajo a la izquierda, ¿sí? Fíjense que vamos a tener distintos tipos de objetos, o lo que es lo mismo, distintas clases, y que van a comunicarse entre ellos para realizar alguna acción. Fíjense, acá tienen el usuario que está asociado a un curso, el curso tiene asociado a un profesor, el profesor tiene asociado una factura que están asociado a un curso, el curso ventas. Sí, no sé muy bien cómo es el modelo que ha hecho esta gente, pero acá tenemos, vamos a suponer que cada una de estas cajitas que están acá es un objeto por sí mismo que va a tener su propio conjunto de atributos y su propio conjunto de métodos. ¿Y cómo funciona la aplicación? Como objetos que se conectan entre ellos
y se pasan mensajes diciendo, hace esto, hace el otro, dame tal cosa, toma tal otra, ¿sí? Y así la aplicación va funcionando. Ya lo vamos a ver en código para que se entienda un poco mejor, pero me interesa que tengan en cuenta la idea, el concepto, ¿sí? Sí, los profes a vender y a hacer facturación, una cosa media rara. Fíjense que los profesores no son usuarios, no sé qué tipo de sistema es, pero los profesores no son usuarios del sistema. Bueno, ponele. ¿Sí? Lo que está acá abajo es simplemente una aclaración de que hoy por hoy el paradigma orientado a objetos se encuentra implementado en un montón de distintos lenguajes, de los cuales acá está Java, el del pocillito con el humito. Y bueno, supongo que esto será C#, Python, JavaScript, no, C# que está acá, esto debe ser C, pero es raro, C no es orientado a objetos, C++ es orientado a objetos. Bueno, esto es Kotlin, creo. ¿Quedó claro hasta acá? Esto es simplemente como un pantallazo general, así a grandes rasgos. Ya vamos a entrar en la filmina específica de objetos, ¿sí? Bueno. Yo voy a salir de esta filmina y vamos a ir a la filmina. A esta. A ver, déjenme ver. Perfecto. A ver, les estoy tapando acá con una pantallita. Vamos a achicar un poquito. Esto sí ya está dentro de las filminas del Provide SAP. ¿Y qué es lo que nos dice? La programación orientada a objetos es un método de implementación en que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada una de las cuales representa una instancia de alguna clase, como vimos recién, y cuyas clases son todas ellas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Ya vamos a ver qué es lo que es la herencia. Un lenguaje orientado a objetos sí, solo sí satisface los siguientes requisitos. Soporta objetos, obviamente, la primera y fundamental. Los objetos tienen asociado un tipo o una clase, y las clases pueden heredar atributos de las superclases. ¿Sí? Ya vamos a ver eso cuando veamos herencia. ¿Sí? Existen algunos elementos fundamentales en todo lo que es el modelo de orientación a objetos. ¿Sí? Nosotros tenemos 4. Esos 4 elementos hay que tenerlos en cuenta porque nos determinan ciertas características de cómo podemos programar y qué cosas se pueden utilizar. ¿Sí? Decimos que el paradigma orientado a objetos tiene que cumplir con el principio de abstracción, encapsulamiento, modularidad y jerarquía. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es cada uno de esos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o voy muy rápido? Vamos bien. Bien. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Nos quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos, dice el amigo Zoom. Vamos a poner el timer para no confundirme. Listo. Bueno, vamos con el primero, abstracción. El principio de abstracción, ¿qué es lo que dice? Una abstracción es una descripción simplificada o especificación de un sistema que enfatiza algunos de los detalles o propiedades del modelo. No sé por qué se ve cortado, pero acá habla del modelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense este dibujito muy pintoresco de las dos señoras que ven el gato. ¿Sí? Una señora cree que es una bola peluda que ronronea y come. Y la otra señora ve que tiene un esqueleto, un corazón, pulmones, riñones, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que la de la izquierda es una abuela que tiene su gato y la de la derecha es una veterinaria. ¿Sí? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál de las dos tiene razón? Las dos tienen Las razón. dos. Dos, sí. Las dos. ¿Y por qué lo ven tan distinto? Lo ven tan distinto porque la abstracción o las características que cada uno le presta atención depende del punto de vista del observador.
Y eso es un tema que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros tengamos que programar algo orientado a objetos. No existe una única forma de abstraer información. O sea que sí o sí nosotros vamos a tener que pararnos desde un punto de vista justificable y de ahí decidir cómo vamos a abstraer las características fundamentales de algo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, díganme las características esenciales de una zapatilla. A ver, anótenlas ahí en el chat. Anótenme 4 características esenciales de una zapatilla. Perfecto, ya está, no pongan más nada, no hace falta, ¿sí? El tipo de suela, si son cómodas, el color que tengan, si son livianas, ¿está? Perfecto. ¿Por qué ninguno puso el precio? Yo les puedo decir que si yo abstraigo la zapatilla desde ese punto de vista, para un sistema contable no me sirve. No sé cuánto me cuestan, no sé a cuánto las vendo, no sé si las puedo facturar con tarjeta. Desde un sistema de gestión de inventario no sé cuántas tengo. ¿Sí? Fíjense, no es que estén mal las características que ustedes pusieron, es simplemente que yo las vi desde otro punto de vista. Entonces, a la hora de definirlo, ¿sí? Es importante saber desde qué punto de vista nos paramos para decir esto estamos abstrayendo. ¿Sí? Y muchas veces, a la hora de abstraer las particularidades, las características de un objeto, hasta nos haga falta pararnos desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Precisamente porque son complementarios. Si yo tengo un negocio que vende zapatillas, ¿yo puedo dejar de lado las características que ustedes dijeron? De cuál es el color, si son livianas, cuál es el talle. ¿Lo puedo dejar de lado y concentrarme en cuánto cuestan, cuánto las puedo vender, qué stock tengo? No lo puedo dejar de lado, porque ahí tengo una visión muy parcial. Pero tampoco puedo dejar de lado que si me pongo a ver el talle de la zapatilla, el color, los distintos modelos, no puedo dejar de lado el cuánto me costaron, cuántas tengo y a qué precio las puedo vender. Entonces, voy a estar abstrayendo un objeto, pero si me paro solamente desde un punto de vista, probablemente tenga un sistema muy restringido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos que modelar un sistema que sirva a varios tipos de usuarios, y nos vamos a tener que poner desde el punto de vista de cada uno de sus usuarios y ver cuáles son las características. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ejemplo del gato? ¿Sí? Por más que yo tenga 2 puntos de vista distintos, mi objeto gato, como el que figura ahí en la imagen, es la unión de esos 2 puntos de vista. Es esa combinación de cosas. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando tengamos que hacer diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una sola de esas visiones es incompleta. Sin embargo, cada una de esas visiones hace falta para poder definir ciertas características. ¿Se entiende? Eso vale para que diseñemos un auto, para que implementemos una casa, para que hagamos un reloj inteligente, un televisor o la tarjeta SUBE. ¿Sí? Tenemos distintos usuarios y tenemos distintos puntos de vista. Tenemos que ver, interpretar esos distintos puntos de vista. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Antes que vayamos al otro. No. Bueno. ¿Qué es lo que es el encapsulamiento? Este lo vamos a hacer más fácil. El segundo de los principios que veíamos en lo que es orientación a objeto nos dice que es cualquier mecanismo que nos permite ocultar la implementación de un objeto. ¿Sí? Ahora bien, yo les pregunto, ¿alguno usó una calculadora? No me digan que no. Sí. Cada vez menos porque ahora usan el celu, pero bueno, supongamos que es lo mismo. ¿Alguien sabe cómo realiza las operaciones matemáticas la calculadora? No. Cambiemos la pregunta. ¿A alguien le interesa cómo realiza las operaciones matemáticas la calculadora? No realmente. Ustedes están usando una calculadora. Si distinto sería que ustedes quieran programar una calculadora, en cuyo caso ya se tiene que parar desde el punto de vista de otro tipo de usuario. ¿Sí?
Pero si ustedes son simplemente usuarios de la calculadora, ustedes no saben qué hace adentro para hacer los cálculos matemáticos. Y tampoco les interesa qué hace ahí para hacer el cálculo matemático. ¿Sí? Entonces, la calculadora está encapsulando bien su funcionamiento, o sea, está dando un resultado que es útil sin demostrar cómo elabora ese resultado. Yo creo que sí. Bueno, lo mismo nos va a pasar si hacemos bien lo que es programación orientada a objetos. Nuestros objetos van a poder realizar una operación valiosa, útil para alguien, y no necesariamente tienen que exponer cómo la resuelven. ¿Sí? De hecho, hasta se pide que trate de ocultarse eso todo lo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ver datos internos de implementación, primero que afecta la seguridad, y segundo que hace que las cosas sean más dependientes. Si yo sé que aprieto el 2, aprieto el más y aprieto el 2 y después aprieto el igual y me da un resultado, funciona. No me hace falta ver más nada. ¿Sí? Lo mismo tendríamos que tratar de hacer nosotros con nuestros objetos. ¿Sí? Entonces, un objeto se dice que está bien encapsulado si oculta los detalles de implementación, o sea, oculta el funcionamiento interno, pero deja público, accesible, el funcionamiento externo, digamos. Ustedes pueden usar el objeto sin saber qué pasa adentro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, si estoy siguiendo bien el relojito, me dice que queda 1 minuto, así que en cuanto se corte nos conectamos de nuevo, ¿sí? Y después de que veamos el próximo bloque hacemos un descansito, ¿sí? Bueno.